Buen día, mi nombre es Marieta Fonseca, soy su profesora de Ciencias Sociales. El tema que vamos a ver hoy se llama la Revolución Francesa. El objetivo de esta clase es conocer de qué manera las ideas de la Ilustración originaron la Revolución Francesa e influenciaron la emancipación de las colonias españolas en América. Como puntos centrales de la Revolución Francesa vamos a tomar los siguientes. Primero, la ubicación geográfica de Francia. Segundo, la ubicación cronológica. Tercero, antecedentes. Cuarto, las etapas. Y quinto, a quién influenció. Primero, ubicación geográfica. Este es un mapita de más o menos de mediados del siglo XVIII en el que encontramos la ubicación geográfica de Francia. Aquí pues encontramos que Francia siempre ha estado ahí, en el mismo sitio. Encontramos una imagen del rey Luis XV, que fue uno de los reyes más poderosos del siglo de las luces, como se conoce al siglo XVIII. El siglo XVIII abarca de 1700 a 1799. Este mapita también nos da una indicación de cómo estaba configurado el mapa de Europa por aquella época. Aquí hacia el oriente encontramos el reino de Rusia, el reino de Prusia, lo que hoy es Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico, los principados o estados alemanes, las Provincias Unidas, Austria, Reino de Dinamarca, Reino de Suecia, los estados pontificios y las repúblicas de Suiza, Milán y Venecia. También el reino de Nápoles, y hacia el occidente tenemos el reino de España y el reino de Portugal. Hacia el norte el Reino Unido, que es lo que nosotros conocemos como Inglaterra o Gran Bretaña. Como segundo aspecto de la Revolución Francesa encontramos la ubicación cronológica. Esta ubicación cronológica está enmarcada en esta línea del tiempo. Esta línea del tiempo nos está mostrando imágenes importantes. Esta que estoy señalando, la toma de la Bastilla, que es uno de los puntos que inicia la revuelta y que más adelante se convierte en una revolución. El acta de declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la bandera de Francia y de otro lado los personajes importantes que enmarcaron este acontecimiento. Aquí encontramos a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, quienes se casaron muy jóvenes, él con 15 y ella con 14 años. Su matrimonio fue muy criticado porque los hijos no vinieron inmediatamente después del matrimonio, sino que pasaron muchos años para que les naciese la descendencia. Entonces pues todo el pueblo esperaba que el primer hijo fuese un varón, pero fue una mujer. Posteriormente sí tuvo hijos varones, pero pues fue una familia que cayó en desgracia, como más adelante lo veremos. Bueno, centrándonos acá en esta línea del tiempo encontramos fechas claves. Aquí está el poder cuando Luis XVI asume el poder en 1774. Obviamente si él era rey, pues ella fue coronada como reina. María Antonieta de Austria pues era pariente del imperio austriaco, de los dominios de Austria. Por tal razón se estaban uniendo dos casas reales. Esa era la importancia de ese matrimonio. En 1787 Francia cae en crisis. Hay aproximadamente 7 millones de personas que se encuentran en la hambruna. El pan escasea, una de sus dietas alimenticias era el pan. Entonces no hay harina para elaborar el pan porque cae también un invierno muy fuerte, lo que daña los cultivos, y también plagas que dañan todas las cosechas. Eso implicó que hubiese una decadencia económica. Otro aspecto importante, en 1788 fue la presión popular que obliga a Luis XVI a convocar a los estados generales. Los estados generales se dividen en tres, que son la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado pues es el pueblo o el estado llano, pero obviamente este era el que menos tenía influencia en los dos que se encuentran a la cabeza, que es la nobleza y el clero, por lo cual las sublevaciones inician desde el tercer estado, como se verá posteriormente.
En 1789 se produce la toma de la Bastilla. Aquí en esta imagen encontramos, era una fortaleza, una cárcel fortaleza, era como un castillo en donde se encerraba a los presos políticos o todos aquellos que criticaran a la monarquía. Entonces, en esta toma se produce una revuelta en la cual pues muchos de los presos salen libres, se producen una cantidad de asesinatos el día 14 de julio de 1789, cuando se produce este fenómeno que va a darle inicio al malestar social, o que da la chispa o el detonante de cómo van a iniciar las revueltas a través de todo el proceso de la Revolución Francesa. Ya para 1791 se ha firmado ya la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, y se le ha obligado al rey a firmar y a jurar una nueva constitución. Aquí lo vemos, en 1791 se proclamación de la primera constitución. La familia real es perseguida. La familia vivía en un palacio gigantesco que es el Palacio de Versalles, hoy que es un monumento nacional y es patrimonio de la humanidad. En este palacio fueron perseguidos, por tal razón deben huir de ahí y son trasladados al Palacio de las Tullerías, que era un palacio que quedaba dentro de París, porque inicialmente el Palacio de Versalles quedaba fuera de la ciudad, aproximadamente a unos 19 kilómetros, razón por la cual se decía que el rey y la reina estaban tan aislados de la verdadera situación de la que vivía el pueblo. Dice la historia de esa época que las mujeres protagonizaron un hecho que es de las mujeres Poissart. Las mujeres Poissart eran las mujeres pescadoras, aquellas que se la pasaban cerca al río Sena, eran las vendedoras de pescado, y dice que ellas están tan desesperadas de la situación que viven sus familias, de la situación de sus hijos, que deciden tomarse el palacio, y entonces la idea era matar al rey y a la reina. Afortunadamente, como el palacio era tan grande, ellos se logran esconder y logran ser evacuados hacia el Palacio de las Tullerías, que es cuando se ve en esta imagen acá como la corte. Bueno, aquí vemos un carruaje en donde son transportadas la familia real hacia un palacio que está dentro de París. Entonces, de esa manera, como que se secuestra al rey y a la reina y se logra controlar el Estado, que era lo que querían los revolucionarios. Los revolucionarios estaban al mando de Maximilien Robespierre. Aquí vemos su imagen, quien era un jacobino, de la gesta de los jacobinos o del grupo de los jacobinos, que era muy radical y que siempre estaba en contra de la monarquía, es decir, que él no comulgaba con la monarquía, sino con un gobierno nuevo en donde no existiera descendencia ni se manejaran los principios monárquicos como en otras épocas. En 1792 se proclama la República. Se crea toda su simbología, su bandera, se crea el principio de libertad, igualdad y fraternidad, se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, se inicia un régimen muy fuerte que más adelante vamos a ver. Dicen los historiadores que los creadores de ese régimen tan tirano como fue Robespierre fueron víctimas de su propio invento, porque después caen víctimas de su propia revolución. Luego la llegada de Napoleón Bonaparte, que va a dar fin a la revolución, pero que va a abrir una nueva etapa a la Francia republicana. Tercero, antecedentes. Bueno, los antecedentes de la Revolución Francesa, como ya hemos explicado en clase, cómo era la situación. Entonces teníamos la nobleza, el clero, el rey y el pueblo o estado llano, que se suponía que era la mayoría de personas que estaban en mala situación. Hay varios antecedentes que nos indican por qué se da la Revolución Francesa. Primero, uno de los antecedentes importantes es la Ilustración.
La Ilustración, digamos que es el marco o es el detonante de este nuevo pensamiento y de cómo estas ideas que nosotros vemos aquí en esta diapositiva realmente cambiaron al mundo de esa época porque se convirtieron en hechos y eventos. Aquí vemos varias ideas importantes. Primero que todo vemos imágenes de personajes de la época. Está Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert y Diderot. Los más importantes que nosotros siempre enmarcamos es Rousseau porque habla de que debemos hacer acuerdos, los seres humanos, debemos concertar, de acuerdo a esa concertación es porque nosotros como seres humanos tenemos derechos y de esta manera como que nace un nuevo pensamiento hacia que el rey era igual a los demás y que obviamente debíamos de tener una cabeza, pero que esa cabeza debía llegar a acuerdos con las demás personas para poder desarrollarse un proyecto, fuera cual fuera, en este caso el proyecto del país de Francia. Montesquieu decía que una sola persona no podía juzgar ni tampoco podía ser juez y parte en algún evento. Entonces él habló de que la justicia debería estar aparte del gobierno y otra parte era aquellos que iban a juzgar a las personas o que iban a determinar qué estaba pasando en determinado hecho. Entonces Montesquieu siempre habló de la separación de poderes, en el caso de actualmente nosotros tenemos los tres poderes, la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces decía que el soberano no podía hacer todas las tres cosas, sino que deberían haber diferentes grupos de personas que se dedicaran al estudio de cada uno de los aspectos. Esa es la imagen que está aquí, un grupo de estudio que se dedicara cada uno a un tema. Diderot y Voltaire eran muy estudiosos del pensamiento de la ciencia. Hay que tener en cuenta que la ilustración no solamente es un fenómeno de ideas, de filosofía, de la razón, del conocimiento humano, de la igualdad y de la libertad, sino que también es un conocimiento científico. La ilustración también trae consigo el enciclopedismo. Entonces, en el enciclopedismo encontramos que se empiezan a escribir libros sobre conocimiento y eso pues va a traer a la luz el conocimiento de las artes, de las ciencias. Muchos de los españoles americanos vinieron a educarse acá en Europa y eso les permitió tener un conocimiento más avanzado de la ciencia. Las ideas de la ilustración, del nuevo pensamiento, de la razón, de la igualdad y la libertad van a traer posteriormente la idea de transformar sus ideas en revoluciones, ya que con la sola idea pues no se llevaba nada a cabo. De alguna manera, todos estos conceptos van a traer como consecuencia la consolidación de nuevos estados. Miremos cómo a través de la ilustración que llega a Norteamérica se crea los Estados Unidos de América, ya el 4 de julio de 1776, unos añitos antes de la Revolución Francesa. Bueno, pero ese es otro tema de estudio. Entonces continuamos con nuestras etapas de la Revolución Francesa. En este tema entonces encontramos las etapas más importantes de lo que fue la Revolución Francesa. Entre ellas entonces nosotros vamos a encontrar la toma de la Bastilla, que pues es una de la caída de esta fortaleza, de esta cárcel fortaleza, nos indica la caída del antiguo régimen, de cómo se reprimía a las personas que eran llevadas allá, a los presos políticos, a aquellos que estaban en contra de la monarquía. Dicen los historiadores que allá se realizaban torturas, violaciones, que habían diferentes clases de presos, los que eran mujeres, los que pertenecían a la iglesia, los que eran gente del común, la misma nobleza también que de pronto no estaba de acuerdo con todas las posiciones de la monarquía. Entonces, de esa manera, esa cárcel fortaleza se convierte como en el símbolo de la tiranía de la monarquía. Y entonces con la toma de esta cárcel fortaleza, la revolución comienza.
inicia como una pequeña revuelta, pero realmente comienza como uno de los primeros detonantes de este acontecimiento tan importante del siglo XVIII. Bueno, aquí en esta diapositiva encontramos que, bueno, este era el fin, buscar la monarquía constitucional. Pero lo primero que se formó fue una asamblea constituyente o una asamblea legislativa, ¿sí? Este aspecto lo que nos indica es que la revolución inicia a extenderse por toda Francia. Los campesinos o el pueblo o el estado llano se revolucionan contra los feudos que todavía existían. Entonces, de esa manera, la asamblea decreta que se van a abolir todos los privilegios y el régimen feudal. Entonces, ese mismo año, en 1789, se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La declaración fue la base de una futura constitución, porque partiendo de estos principios aquí, por eso vemos en la imagen como varias personas reunidas, en donde se está hablando de los derechos del hombre y del ciudadano. Se habla también de tres principios importantes que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero también se habla de la soberanía de una nación y también se habla del derecho inviolable a la propiedad. Entonces, en 1791 se constituye la primera constitución de Francia como una monarquía parlamentaria. El rey Luis XVI es obligado a firmarla y es obligado a jurar esta nueva constitución. Aquí empiezan a salir varios grupos ideológicos. Por un lado son los jacobinos, que son los más radicales, los girondinos, que eran menos radicales, es decir, estaban más relacionados eran centralistas más bien, mientras que los jacobinos eran de extrema derecha. Entonces, incluso hubo otros que eran los sansculotes, que llamaban porque andaban sin calzones, era otro grupo también, que era un grupo de afrancesados, que promulgaba por las tradiciones francesas, y los feuillants, que eran los monárquicos y constitucionales, que ellos pues pretendían que de todas maneras se tuviera en cuenta la monarquía, es decir, que la monarquía era importante para el desarrollo del imperio francés, del reino francés. Posteriormente se genera la convención. Bueno, aquí estamos hablando de estos tres aspectos, que se redacta la nueva constitución, bueno, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ustedes pueden observar que en este mismo año se produce todo eso, y ya para 1791 el rey Luis XVI aprueba la constitución y obviamente firma la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La convención, esta es la siguiente etapa. Entonces la convención, como habíamos hablado anteriormente, ya se habían producido las facciones o las gestas de protesta, unos más radicales, otros más centristas, otros más derechistas, en contra de lo que se venía y era unas nuevas reformas para Francia, es decir, que Francia se convirtiera en una república y que no continuara siendo un imperio manejado por la monarquía. Ese era el dilema, cómo se manejaba el imperio a través de la monarquía y si era mejor establecer una república. Entonces la convención girondina se plantea que de todas maneras sí es bueno para Francia darle un nuevo cambio, y entonces el 21 de septiembre de 1792 se proclama la república, y la república tiene el lema de igualdad, libertad y fraternidad. Entonces opinan que el futuro rey debe ser elegido por votación. Entonces pues obviamente ahí ya no estaría Luis XVI como rey ni ninguno de sus herederos, y entonces los jacobinos estaban pretendiendo, los jacobinos que eran más radicales, que al contrario, para poder hacer una nueva elección de un nuevo rey o de un nuevo gobierno, debería
adjudicarle la pena de muerte al rey. Y entonces a través de la guillotina se produce el régimen del terror, en donde algunos historiadores dicen que se perdieron 300.000 vidas. Aquí vemos en esta imagen la cabeza del rey, la ejecución del rey Luis XVI, quien realmente fue juzgado y guillotinado el 21 de enero de 1793. Su esposa María Antonieta aproximadamente unos 6 meses más tarde fue guillotinada también, y se dice que sus hijos, uno de ellos que era el heredero, Luis Carlos, fue encerrado, torturado, y no se supo nunca qué pasó con él. Algunos dicen que lo dejaron morir de hambre, otros obviamente que murió a causa de sus torturas, pero realmente hasta este momento se desconoce qué pasó con el cuerpo de este niño, porque tenía entre 8 y 10 años cuando fue capturado también. Sus otros hijos, solamente una logró escapar, logró exiliarse en Austria, su hermana mayor Carlota, quien ya murió de aproximadamente 80 años, pero no dejó descendencia. Los jacobinos entonces inician el régimen del terror, y esto pues obviamente causó un gran temor en todos los franceses, porque el régimen del terror se extiende no solamente por París sino por toda Francia. Se ejecuta a diestra y siniestra por pensar y no pensar. Entonces para eso se creó el Comité de Salud Pública o el Comité de Seguridad General, que trató de controlar a todas las personas. Se dice que la convención aplicó unas medidas revolucionarias a cargo de Maximilien Robespierre, con 1.000.000 de personas. Era como un ejército, como un grupo, digamos, de espías que vigilaban cualquier movimiento de cualquier persona que estuviera en contra de la revolución. En el régimen del terror fue una situación supremamente difícil, porque con la muerte del rey, los demás reyes de Europa empiezan a preocuparse y empiezan a organizar y a formar coaliciones para que en un momento dado no les vaya a ocurrir lo mismo que a Luis XVI. Entonces eso hace que se reúnan y formen grupos de protección, porque estaban temerosos de que la revolución se saliera de Francia y que muchos quisiesen copiar lo que estaba sucediendo allá, y pues obviamente ocurriera lo mismo en cada uno de sus imperios. En ese caso se opusieron a la revolución España, Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia y Portugal. Entonces los girondinos fueron acusados por los jacobinos, y los sansculotes, que eran grupos radicales integrados por campesinos sin tierra y representantes de artesanos y tenderos, o sea, de la gente muy pobre, la gente más vulnerable. Ellos fueron acusados de traidores, muchos de ellos a través del Comité de Salud Pública que ya habíamos nombrado anteriormente, sufrieron persecuciones y también cayeron bajo la cuchilla nacional o la guillotina, por obviamente defender un proceso revolucionario, pero más de tendencia central, no tan extremista como fue lo de los jacobinos. Esto es lo que nosotros conocemos como el régimen del terror, la persecución a todo aquel que se opusiera a las doctrinas o a los dogmas impuestos por Maximilien Robespierre. Muchos dirigentes fueron ejecutados, incluso Danton, Saint-Just, y el mismo Robespierre cae posteriormente víctima bajo su propio invento, bajo las ejecuciones de la cuchilla nacional. En la siguiente etapa, que es el directorio, es una etapa que abarca de 1795 a 1799. Entonces, en este momento, en 1795, después de la muerte de Robespierre, el 27 de julio de 1794, cae el régimen del terror, y entonces nombran un directorio. El directorio es cuando nuevamente los girondinos que sobreviven vuelven al poder. Ellos imponen la abolición de muchas leyes revolucionarias y redactan una nueva constitución. Entonces, como muchos de ellos eran burgueses, logran controlar la revolución, el movimiento popular fue sofocado, y entonces al instalar una nueva constitución de 1795,
desaparece el sufragio universal, se obstaculizan los posibles movimientos ciudadanos revolucionarios, se establece el control de la prensa, se mantiene el régimen republicano y se separa la relación entre la Iglesia y el Estado. Pero sin embargo, el directorio durante estos 4 o 5 añitos del fin del siglo XVIII se enfrenta a graves problemas, porque de todas maneras muchos de los sectores, como era de los artesanos, de los tenderos, de los campesinos, de la gente muy pobre, aún no tienen ninguna participación, ¿sí? Aquí entonces vemos una flechita que nos indica revolucionarios versus conservadores, ¿sí? Entonces muchos de los campesinos fueron acusados de que querían continuar la revolución, pero pues no era siempre así, porque ellos lo que estaban necesitando era que los dejaran participar en eso, porque realmente estaban siendo aislados. Otros más conservadores pues protestaban en contra de los revolucionarios. Francia queda destinada al manejo de 5 personas. Entonces eso va a traer más adelante un fenómeno que se va a llamar el consulado, en el que va a entrar como personaje activo Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte le va a dar un cambio total, le va a dar un nuevo enfoque a lo que va a ser la Francia republicana y después el imperio francés, que eso es lo que él pretende crear. Ahí hubo varios personajes, pero sin embargo Napoleón Bonaparte es el que da el golpe de estado al directorio y él se proclama cónsul en 1799. Napoleón da por fin como terminado el proceso revolucionario, sin embargo sus principios quedan, porque él retomó muchos principios, pero las consecuencias que va a traer el fin del antiguo régimen absolutista de Francia va a tener todavía algunos vestigios del régimen feudal, incluso de la Edad Media, y se van a mantener en Europa incluso casi hasta el siglo XIX, cuando inicie la Revolución Industrial. ¿A quién influenció? Habíamos hablado que las ideas de la Ilustración influenciaron en la organización y en la formación de un nuevo Estado, que es Estados Unidos, este gigantesco país que conocemos como Estados Unidos, en esta zona, a través de su consolidación en sus 13 colonias y la independencia del Reino Unido acá. Ese es un aspecto. Esto tuvo una fuerte influencia en el sur. Por otro lado, los americanos españoles, o sea, los hijos de españoles nacidos acá en el continente americano, que habían sido educados en Europa y que ya traían un conocimiento y que tenían un pensamiento liberal, un pensamiento de revolución, un pensamiento de libertad. Entonces ya se imaginaban que este mundo también fuera libre, como lo estaba haciendo acá, y que como las ideas de la Ilustración habían llegado a permear a toda Europa y habían llegado a desarrollar la Revolución Francesa. Entonces ese es un primer aspecto de lo que fue el pensamiento de la Ilustración en América, ¿sí? Cómo llega a través de los hijos de los españoles que habían nacido acá en América. Aquí podemos ver algunos de ellos, como fue el caso de Francisco Miranda, de Francisco José de Caldas, de Antonio Nariño, de Eugenio Espejo, de mismo Simón Bolívar y de José Celestino Muti, quien podríamos llamarlos los hijos de la Revolución. Retomando nuevamente el mapa, entonces podemos indicar que todo el pensamiento del enciclopedismo y la revolución nos llega aquí a través de Rousseau, de Diderot, de Montesquieu con el enciclopedismo, de las ideas de la libertad, de la razón, del conocimiento humano, de los derechos del hombre y del ciudadano, y de los aportes que obviamente hace la revolución aquí en América. Al estar convulsionado el continente europeo por la Revolución Francesa, por el régimen del terror, y cómo la revolución se comía a sus propios hijos, entonces muchos de los reyes, obviamente con el temor de que fueran objeto también de una decapitación como la de Luis XVI, estaban temerosos. Entonces esto produce como un estado
de aislamiento para muchos, y en otros les produce la idea de poderse aglutinar en torno a lo que pasaba en ese momento. Entonces incluso se realizaron muchas alianzas y coaliciones para protegerse de la revolución. Inglaterra, que había sido el archienemigo de españoles y franceses, en algún momento dado le toca hacerse amigo de España, porque de esa manera pues logran limitarle los poderes de lo que se vendrá en un futuro con Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿cómo se permean esas ideas para nosotros en América? A través de la llegada de Napoleón. Napoleón desestabiliza toda esta zona, ¿sí? Pero resulta que, si nos devolvemos un poquito en la historia, las reformas de Carlos III, las reformas borbónicas que se implantaron acá en la América colonial, como fue la subida de los impuestos, fue nuestro segundo detonante. Por un lado, la Ilustración. Nuestro segundo detonante, los impuestos. ¿Para qué? ¿Para qué eran los impuestos? Para sostener las guerras que se mantenían acá en Europa. Cuando llega Napoleón, continúa desangrándose la América colonial con los impuestos. Eso hace que mucha gente, incluso gente sin educación, incluso muchos de los indios que se habían tratado de actualizar en los aspectos de lo que era la Ilustración, muchos de los esclavos, que también tenían sus líderes, llegaron a tener un conocimiento de lo que eran los derechos. Entonces no solamente eran los derechos de libertad, eran los derechos de igualdad, eran los derechos, la libertad de pensamiento, de participación. Entonces todo eso empieza aquí, a cocinarse aquí en esta zona, en toda la zona, desde México hasta la Patagonia. Y mientras tanto, Napoleón, a partir de 1800, sigue soñando con la creación del imperio napoleónico que iba a colonizar todo el mundo. Si ya tenía aquí media América, ¿por qué no podía tener Rusia? ¿Por qué no podía tener toda Europa? ¿Y por qué no podía tener África? Si incluso ya había llegado aquí a África, y había llegado con el conocimiento de la ciencia, de las pirámides, de la piedra Rosetta, bueno, del descubrimiento del pasado. Entonces, con esos sueños, Napoleón empieza a descuidar los procesos revolucionarios y los levantamientos que se van produciendo acá, no solamente en la Nueva Granada, sino en el Virreinato del Perú, en Bolivia, en Argentina, en lo que es Nueva España, hoy México, y entonces se descuida las colonias mientras se entretiene con la conquista de Europa, Asia y África. Uno de los momentos que son más terribles para los americanos, porque muchos americanos decían viva el rey, abajo el mal gobierno, era que reclamaban del por qué Napoleón había puesto a gobernar España a su hermano José Bonaparte. Entonces esa situación fue aprovechada por los criollos acá, por los mestizos, por los mulatos, por los zambos o los afro, para desarrollar todo un proyecto revolucionario que más adelante va a tener las batallas y toda la consolidación de este nuevo continente, de un continente independiente, con la cantidad de países que nosotros vemos acá en estas líneas, cada uno con su propia cultura, con su diversidad, con sus dialectos, ¿sí? Va a traer la consolidación de estos nuevos estados. Pero ese proceso solo va a llegar a ser producido en el siglo XIX, cuando Napoleón empiece a perder todo lo que quería haber construido acá, que es un imperio. Entonces, para concluir, ya con esta imagen, que es los pensadores, los ideólogos de la Ilustración acá en América, tener en cuenta que uno de los principales momentos para que se pudiera dar nuestra independencia fue la Ilustración. Un segundo momento es la subida de los impuestos a través de las reformas borbónicas de todo el siglo XVIII, la unión de criollos y de todas las razas que existían acá en América Latina
para que se pudiera llevar a cabo nuestro proyecto de emancipación. Y como tercer aspecto, todo lo que ocurría entre España y Francia e Inglaterra, que era un descalabro total en Europa, lo que permitió que nosotros pudiéramos llevar a cabo también este proyecto. Otro momento especial fue el desarrollo de las ciencias, de las artes, de la escritura, de la lectura, a través de estas personas acá. Hay muchos otros que de pronto no están nombrados en la historia y que contribuyeron a formar la historia y la cultura latinoamericana. Cómo se consolida nuestra sociedad, nuestro país, nuestra propia cultura a través de esa mirada hacia los europeos. Cómo nosotros nos convertimos en estados y cómo llegamos a transformarnos hasta lo que somos hoy. Entonces, esa será una nueva temática de cómo nos transformamos en el siglo XIX, cómo recibimos influencia de no solo de Norteamérica, sino de Europa y también de la revolución industrial en todos sus procesos para convertirnos en lo que somos hoy, en países soberanos. Chao, nos vemos en clase.